Hola, ¿qué tal? Soy Mario Brasesco, director de inversiones de Encomenda Capital Partners y llevo 10 años en la industria de las startups y el capital riesgo. Cuando salí de la carrera intenté emprender y de los 50 errores que no hay que cometer, pues cometí 48. De ahí decidí que tenía que aprender de los mejores emprendedores posibles a mi alrededor. Es ahí donde entré en una aceleradora, donde ayudamos a compañías a levantar capital, especialmente en el ámbito público. Y posteriormente, después de esa experiencia, estuve como responsable de análisis de proyectos en Connector. Tras Connector, entré como primer empleado de Encomenda en el primer fondo, un fondo donde teníamos 24 millones de euros para invertir en 40 compañías. Ahí probablemente analicé más de 7.000 startups y estuve durante todo el periodo de inversión hasta convertirme como Venture Partner del fondo. Tras esa etapa, estuve como responsable de estrategia y M&A de Bit2Me, la empresa de mayor crecimiento de cripto en España, y dentro de Nucleo Founders posteriormente monté una spin-off llamada Nucleo Founders que ayudaba precisamente a formar, mentorizar y educar a emprendedores. Por ahí pasaron probablemente más de 250 emprendedores. Actualmente vuelvo a ser director de inversiones del nuevo fondo de Encomenda, donde tenemos 30 millones de euros para invertir en compañías con tickets iniciales de entre 100.000 y 300.000 euros hasta alcanzar varios millones de euros por empresa. Por mi experiencia y know-how creo que puedo aportar, en múltiples facetas a los emprendedores de los programas de Connector, desde una parte más financiera, KPIs y seguimiento de negocio, pasando obviamente por rondas de inversión y qué es lo que necesita la empresa para poder ser invertible por parte de fondos internacionales y nacionales. Y bueno, también tengo algo de conocimiento dentro de lo que es estrategia de ventas y en algunos sectores como podría ser el sector EdTech, FinTech o SaaS. Una de mis primeras experiencias laborales fue precisamente en Connector, después de haber estado en otra aceleradora ayudando a levantar capital público para startups. Y precisamente entré en Connector porque cuando yo emprendí con 20 y pocos años cometí muchos de los errores que un novatillo como yo no debía cometer. Ahí entendí muy bien, cuando entré en Connector como responsable de análisis de proyectos, el valor que puede aportar el entrar en un proceso de aceleración donde te ponen mentores que son expertos y que tienen un conocimiento muy profundo precisamente en esas áreas donde tú, como emprendedor, no te ves fuerte. Al final yo creo que la palabra aceleradora está muy bien escogida, porque lo que te permite de alguna manera es conseguir resultados que probablemente podrías conseguir tú como emprendedor yendo solo, pero a un horizonte temporal mucho más corto a que si fueras solo. Yo creo que precisamente ahí es donde radica el éxito en Connector, el ser capaz de conectarte con gente que ya lo ha hecho antes y que pueda sumar en tu proyecto para multiplicar tus resultados obtenidos. Montar un negocio al final va de personas y especialmente cuando estás en una etapa tan inicial, cuando el producto, el mercado, el modelo de negocio probablemente vaya a cambiar en los siguientes 6-12 meses. Es por eso que cuando yo decido mentorizar o no a una startup dentro de Connector, en lo que más me fijo, con mucha diferencia respecto al resto de factores, es en el emprendedor. Y es en entender si me apetece estar con esa persona en los próximos 4 o 5 años, porque cuando tú tienes un mentor, tienes un socio y un compañero de viaje. Entonces, no tienes únicamente que ver esa relación durante la duración de lo que es el propio programa, sino un horizonte temporal largo plazo, ¿no? Y ver si a ti te apetece, como mentor, formar parte de ese viaje tan duro, tan riesgoso, pero a la vez tan divertido y motivante como es emprender una startup. Mira, un error que veo cometer a muchos emprendedores es pensar que están listos para recibir inversión cuando en verdad no lo están. Yo prácticamente al año recibo más de 2.000 proyectos para analizar, para ser invertidos por Encomenda, y veo que muchos de esos emprendedores no conocen los básicos, probablemente no tengan un equipo lo suficientemente bien configurado, no están full time, no conocen sus principales métricas de negocio, no tienen claro su mercado y su ICP. Entonces yo ahí es donde creo que un programa como el de Connector puede ofrecer mucho valor,
Porque cuando tú estás hablando con un inversor, lamento decirte que las probabilidades de que te acepte como participada y que invierta en tu proyecto son muy reducidas. Y eso sucede en una parte muy significativa porque como compañía, como emprendedor y como proyecto no estás lo suficientemente maduro y no conoces las bases de juego de lo que implica emprender una startup. Y es ahí donde creo que el programa de Connector puede ofrecer mucho valor a aquellos emprendedores, especialmente a aquellos que emprenden por primera vez, a sentar esas bases y consolidarlas para a lo largo del programa poder maximizar las opciones de posteriormente conseguir inversión. Está demostrado que aquellas startups que tienen una mejor evolución son aquellas que reportan mejor. Y es curioso porque muchas veces pensamos en el reporting como algo que comunicamos a nuestros inversores para intentar convencerlos de algo, pero el reporting también funciona para todos los stakeholders internos de la empresa para entender muy bien cómo funciona la compañía, qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué hemos aprendido, cómo podemos mejorar. Yo la recomendación que siempre le doy a no solamente las mentorizadas de Connector que he tenido el placer de mentorizar, sino también aquellas compañías dentro de Encomenda pues que hago yo más el seguimiento o aquellas otras startups donde he hecho como Business Angel, es precisamente ese, mejorar el reporting. Y eso con un estándar muy básico para entender muy bien cómo ha ido el mes, las principales métricas, los highlights, los lowlights, los objetivos, next steps, aprendizajes, contribuciones, y dar las gracias a aquellos que te han ayudado durante el mes a conseguir tus objetivos, solo con un, digamos, template de esas características puedes ayudar muchísimo a mejorar la comunicación interna con tus inversores, con tus socios, con tus trabajadores y entender muy bien cómo funciona tu negocio. Porque si no entiendes bien cómo es el día a día de tu startup, va a ser muy complicado que puedas mejorar. Si quieres conseguir inversión, lo primero que debes entender es si tu compañía es invertible. Porque hay muchas empresas que pueden ser buenas compañías, rentables, generadoras de beneficio y de valor, pero no tienen por qué ser invertibles por parte de un inversor profesional o de un fondo de capital riesgo. También con ello debes entender si de verdad te interesa la inversión. Porque recibir inversión por parte, por ejemplo, de un venture capital implica unas reglas de juego que tienes que estar no solamente dispuesto a seguir, sino también a entender muy bien porque van a influir mucho en la manera de cómo vas a acabar gestionando la compañía en un futuro. Por lo tanto, primero, entender si tu empresa es invertible más allá de que pueda ser potencialmente rentable y en segundo lugar, si finalmente aceptas las reglas de juego de lo que implica recibir inversión, porque lo que no puedes hacer es jugar al parchís con las reglas del ajedrez. Mirad, un error muy común que cometen las startups de Connector a la hora de preparar el board, pero también muchas compañías, incluso de Encomenda, es pensar el para qué quieres el board. Yo me he encontrado, por ejemplo, muchos boards o consejos donde el emprendedor se pasa, digamos, la hora y media, 2, reportando, cuando al final el objetivo de un board debe ser el pedir ayuda. Debe ser entender muy bien qué valor puedes extraer de la gente que se encuentra pues, dentro de la sala para intentar de alguna manera generar un next step y que sea un board provechoso y no solamente sea un board de reporting. Es por ello que una recomendación que suelo dar, por ejemplo, es el de mandar, por así decirlo, los materiales del board con antemano, incluso hasta puedes grabarte tú mismo explicándolo y centrar lo que es el board en, por un lado, resolver las dudas que no hayan quedado claras de los materiales que se han enviado, pero especialmente en ver los accionables, en ver los next steps y en entender muy bien qué necesitas de la gente que se encuentra en esa sala reunida contigo para intentar de alguna forma sacar algo de provecho y que no solamente seas tú hablando de números, KPIs y métricas, sino entender muy bien cómo tenemos que remar juntos para construir un futuro juntos dentro de lo que es la compañía. Una frase que no puedes decir, especialmente cuando estás hablando con un inversor, es la de, bueno, pero para yo mandarte más información te voy a mandar un NDA, un acuerdo de confidencialidad. Mira, esto va de generar confianza, va de transmitir información, va de generar una relación antes de recibir precisamente una inversión. Lo que estás demostrando al solicitar un NDA es precisamente lo contrario.
es desconfianza. Estás generando un bloque que no permite construir esa relación. Pensad además una cosa, nosotros como inversores podemos analizar perfectamente cada mes, no sé, 100 compañías, 60 compañías, 70 compañías. No podemos estar mandando 70, 80 NDAs firmados, revisados por nuestra parte. Al final sería totalmente inoperativo. Es por ello que no firmamos NDAs. Por otro lado, tienes que tener también en cuenta algo. Los inversores no nos dedicamos a emprender, no nos dedicamos a montar negocios. Piensa además que como nuestro negocio está en invertir en proyectos, si el día de mañana hiciéramos algo que fuera en contra de los emprendedores, se nos acabaría el negocio, porque la gente no querría que les invirtiéramos. Es por ello que no te preocupes, al final emprendedores e inversores juegan a un juego totalmente distinto, pero es un juego que en cualquier caso está basado en la confianza. Por lo tanto, no pidas acuerdos de confidencialidad en una primera interacción. Una de las verdades más duras que he tenido que decir a un emprendedor es precisamente que su cofundador no era el adecuado para escalar la compañía. A veces nos encontramos con que nuestro compañero de viaje inicial, pues para una etapa inicial estaba bien, pero a medida que la compañía crece, pues tú como emprendedor también tienes que crecer. Y lo mismo sucede con tu cofundador. Entonces es algo que muchas veces es duro, porque incluso puede pasar que ese cofundador, ese socio, pueda adoptar un rol distinto dentro de la empresa y seguir siendo útil para la misma, pero a veces el ego juega malas pasadas y queremos seguir teniendo una posición X cuando no estamos preparados como emprendedores. Es ahí donde el emprendedor tiene que pensar si quiere ser rey o quiere ser rico. Y yo ahí recomiendo, la gran mayoría de ocasiones, pues el que si no eres capaz de escalar con la compañía y mantener esa posición, dar un paso atrás, seguir pensando en que eres socio de la empresa y de alguna manera ver de qué manera pues, puedes paliar esa falta de conocimientos, know-how, skills, etcétera, etcétera, con una posición externa de alguien que pueda venir a suplirla, tú de alguna forma adoptar otro rol dentro de la empresa que pueda seguir generando valor y de esa manera no salir de la compañía, seguir besteando tus acciones, seguir siendo accionista y pensar no como de alguna manera profesional directivo, sino como socio de esa compañía. El problema es que muchas veces pues, el ego juega malas pasadas y es difícil separar precisamente la propiedad de la ejecución. En Encomenda a lo largo del año probablemente hayamos recibido más de 1000, 1500, incluso 2000 decks. Yo creo que un buen deck, más allá de la típica estructura canónica de problema, solución, producto, modelo de negocio, etcétera, etcétera, debe contar una buena historia, ¿no? Y entender muy bien por qué tú como emprendedor has decidido dejarlo todo y emprender ese proyecto. A veces no es tanto el qué, porque el qué se ve perfectamente de un vistazo y nosotros en Encomenda a la hora de revisar un deck pues tardamos 3 minutos en verlo en diagonal, es entender el porqué. Y muchas veces los porqués y una buena historia son aquellos elementos diferenciales que a lo mejor subyacen al deck, ¿no? Y no están explícitamente indicados, pero una buena historia, incluso con un deck regular, mal diseñado o con ciertas mejoras, puede acabar haciendo que consigas pues, una siguiente interacción con un inversor. Soy Mario y soy mentor de Conector.